Introducción a la ingeniería social. Aquí vamos a comenzar a hablar sobre algunos aspectos relacionados con técnicas no emparentadas directamente con la tecnología, sino más bien que van a estar relacionadas con las relaciones entre personas y lo que puedes obtener de ellas. También vamos a ver algunos tipos de contacto que pueden darse y sus peligros asociados y por supuesto algunas formas de protegerte de todo esto. ¿Recuerdas al principio cuando vimos el video de los hackers? En una oportunidad se utilizó parte de lo que es la ingeniería social y esto es una de las partes fundamentales de lo que es la seguridad o lo que puede llegar a ser un ataque a través de hacking. Muchos tienen el concepto de que hackeo es simple y llanamente el hecho de ingresar a una computadora de otra persona y solventar ese problema o ingresar directamente a ese sistema y verificar qué es lo que tiene. Sin embargo, el hacking como tal contiene otras herramientas que también son sumamente importantes y una de ellas es esta, la que es denominada la ingeniería social. En este caso, podemos decir que la ingeniería social es un método que no es técnico y que es un método no técnico para observar información sobre un sistema y está basado en un factor humano y que puede ser utilizado en el contexto de un ataque. Esto incluye cosas como engañar a los usuarios para que brinden cierta información que no deberían brindar por su importancia o sensibilidad. Asimismo, la ingeniería social también supone el uso de distintos métodos, ya sea personales o que explotan la tendencia natural de las personas a confiar y a ayudar a otros. En principio, lo que te tengo aquí en pantalla es el principio que sustenta la ingeniería social. Y como puedes darte cuenta, tenemos tres eslabones sumamente importantes. Uno que son las redes, otro que es el proceso y por último el usuario. Como puedes darte cuenta, aquí el usuario es el eslabón más débil de la cadena y esto es porque son más vulnerables, como te acabo de comentar hace algunos instantes. Uno muchas veces puede tender inclusive a confiar en las personas e inocentemente podemos llegar a confundir o a ser presas de un ataque si no somos precavidos. Ahora, existen varios elementos que debo nombrarte en este momento que se aprovechan mucho en la ingeniería social para obtener mucha información. Esto tiene que ver con características propias de las personas o con actitudes que pueden forzar comportamientos. Algunos de estos elementos son: uno, la confianza, que es el creer en las personas y esto hace que no dudemos de su buena voluntad. Asimismo, también la ignorancia, que es la falta de educación, lo que promueve la manipulación fácil de los individuos. También tenemos un factor de miedo, que es en el cual la amenaza por incumplimiento puede doblegar la voluntad de cualquier persona. También tenemos el factor de codicia, el cual te lleva a aceptar algo en base a una falsa promesa. También tenemos el factor del deber moral, que nos lleva al cumplimiento por una obligación moral, más no algo que debamos hacer. Asimismo tenemos lo que es la intimidación, que es la simulación de una figura de autoridad. Esto ocurre bastante más que todo en Latinoamérica, que hay personas que a través de la intimidación tienden a simular autoridad y estos a su vez pueden conseguir lo que desean. Eso es parte de ingeniería social. También tenemos algo que nunca falta, que son los adulantes o la adulación, que es que evidentemente a todos les gusta que lo halaguen y estas personas son especialistas en adular para conseguir lo que desean. Asimismo, también tenemos uno de los elementos es la ayuda, que es el ofrecimiento de ayuda para generar cierta confianza y así obtener información. Hace unos años yo trabajé con un compañero de trabajo el cual era muy bueno en cuanto a lo que era la
o el romper o verificar la parte de los sistemas. Siempre tenemos nosotros a pensar que, como te acabo de indicar hace unos instantes, el hacking es simplemente ingresar por la computadora al equipo del otro. Pues esto no es así. Fíjate, este compañero que yo tenía, acostumbrábamos a ir a un sitio de comidas en el cual él se dio cuenta que cada vez que él llevaba una factura sin marcar, digámoslo así, la persona o el cajero le entregaba un helado o unas papas fritas o lo que él deseara, dependiendo de lo que dijera la factura, siempre y cuando no estuviese marcada. Él verificó esto y se dio cuenta de que había una brecha dentro del sistema con la cual él podía aprovecharse. Y siempre que íbamos a comer, porque éramos compañeros de trabajo, él por lo general se llevaba 2 helados o 3 papas fritas. Entonces, evidentemente, él era gordito y comía muchísimo y siempre vulneraba el sistema, hasta que evidentemente en un momento se dieron cuenta de esto y comenzaron a tachar las órdenes. Eso es hacking, es decir, ingeniería social, verificar las debilidades de las personas dentro de los sistemas que pueden o no deben ser necesariamente computacionales o informáticos. Una técnica también muy común consiste en simular ser un empleado de alto rango, como por ejemplo ser un ejecutivo, un gerente o un director, el cual necesita una acción inmediata de parte de alguna persona. Muchas veces la intimidación con la actitud correcta logra que nadie pueda cuestionar esta actitud y menos la de un superior en posición de autoridad. Estos se aprovechan también para obtener la información deseada, así que debemos estar muy atentos a todo esto que te estoy comentando en cuanto a la ingeniería social. Hay un término muy utilizado dentro de lo que es la ingeniería social, que es la paranoia para principiantes. Esto es un término utilizado en psiquiatría y describe un estado de salud, el cual se caracteriza por la presencia de delirios autorreferentes. Según la Real Academia Española, esta es una perturbación mental fijada en una idea o un orden de ideas. Y es habitual calificar de paranoico a alguien que sostiene relaciones radicales basadas en sospechas, aunque suele existir un núcleo de verdad, en tanto que todos tenemos un poco de paranoia en una sana proporción. Muchas veces las personas que trabajan o que trabajamos con seguridad tendemos a tener un cierto grado mayor de paranoia a la de los demás. Y esto es motivado a que la seguridad se basa en parte a esta paranoia. Si yo como agente de seguridad, bien sea informático, yo debo verificar que mis sistemas estén o que no sean totalmente vulnerados. ¿Qué tengo que pensar yo siempre? En que el otro puede realizar algún tipo de maniobra para realizar el ataque y siempre estar por encima de él. No debo esperar que esta persona o el atacante realice el ataque, ya que puede que me lleve en la delantera y esto ocasionar muchos problemas de seguridad o brechas dentro de mis sistemas. Muchas veces encontrar la información depende también del uso correcto de ciertos métodos. De hecho, puede suceder que los medios técnicos sean suficientes para obtener algo que por otras vías sí puede conseguirse. En este caso, vamos a traer algunas técnicas relacionadas con nuestros sentidos de la vista y el oído, más un poco de sagacidad. Ahora, si ves esta imagen, vamos a realizar algo que se llama inspección visual. En esta primera imagen, esta es una simple técnica de inspección visual que está relacionado con los descuidos de los usuarios, como por ejemplo las páginas web y los correos personales abiertos, asimismo como documentos cargados y más cosas que pueden haber dentro de las computadoras. En este caso, no es necesario ser demasiado sigiloso para verificar información visual que está a la vista directa de cualquiera. Incluso muchas personas se prestan sus equipos de trabajo por unos instantes a sus compañeros y sus documentos, asimismo como aplicaciones, permanecen abiertos a riesgo de que puedan revelar información. Otro uso
de la inspección visual es sobre la disposición de nuestros elementos de habla, que habla mucho de nuestra manera de comportarnos y de la organización que tenemos nosotros dentro de lo que puede ser nuestro puesto de trabajo. Una técnica conocida para cazar muchas veces a usuarios incautos es dejar pendrives olvidados que incluyan algún troyano y que envíe información al atacante, que por curiosidad agarra este pendrive y lo conecta a su equipo. Lo más interesante de este método es que es sumamente sencillo y solo cuesta un pendrive, que su valor es sumamente bajo en el mercado. Ahora, otra técnica es lo que llamamos el shoulder surfing en inglés, que sería el surfeo de hombro. El surfeo de hombro consiste en espiar a los usuarios en algún momento determinado, como cuando ingresan sus claves. Esto consiste en algún momento determinado, como cuando ingresan las claves. Una ayuda para este ejemplo es que cuando tecleamos nuestra contraseña, el equipo enmascara con asteriscos u algún otro carácter la contraseña. Sin embargo, esto no evita que el teclado sea espiado. En general, y para complicar la tarea de los curiosos o atacantes, se recomienda utilizar claves que sean rápidas y cómodas para escribir, pero difíciles en cuanto a los caracteres que contienen. De esto también vamos a hablar un poco más adelante en el curso. También tenemos lo que es el trashing, que implica la recolección de residuos de cestos, bolsas y contenedores, y que se utiliza para encontrar bienes o datos en lugares públicos o privados. En general, quienes lo realizan trabajan para otras personas y la práctica no se relaciona necesariamente con la pobreza o la falta de recursos. En ciertos países esta es una práctica ilegal. No puedes sacar nada del cesto de basura de ninguna persona dentro de la oficina. Los recolectores, por lo general, buscan información que les permita conocer datos privados en el descarte de pertenencias, bien sea arrojando cosas a la basura, anotaciones, claves, números telefónicos de personas de contacto, indicadores de red, etc. Pero al fin y al cabo, ¿quién no ha arrojado en su vida laboral algo al cesto de basura o alguna información importante al cesto de basura? Entonces, siempre debemos estar atentos a esto. Por eso, muchas veces antes de botar las cosas, papeles o anotaciones que tendemos a hacer en la oficina, es buena práctica romper cada uno de los papeles que nosotros tenemos en la oficina para de esta manera evitar esta parte de trashing. Ahora, hay otra técnica que es evidente, escucha cotidiana. Esta técnica requiere cierto nivel de sutileza y es necesario también tener un oído muy afinado, ya que es la escucha de conversaciones lo que implica prestar una atención a diálogos entre personas. Estas pueden ser accesibles, ya que en cualquier restaurante, bar, comedor, la distancia entre las personas suele ser tan corta que permite oír alrededor. Lo mismo ocurre en ascensores que hay muchas voces, la gente habla y cuenta cosas personales y de trabajo. En líneas generales, suele aplicarse esto en cualquier lugar concurrido, como lo es la sala de espera, las oficinas, los pasillos, incluso en transportes públicos. Es por esto que debemos tener sumo cuidado al comunicarnos entre desconocidos. Hay algunas personas que también han desarrollado la habilidad de leer los labios, ya que estas personas tienen un don natural para saber qué es lo que estamos diciendo y recordar cada una de las conversaciones. Algunas técnicas avanzadas de lo que es ingeniería social incluyen todo tipo de tretas, así como trucos que actúan en pos de obtener información sobre personas y organizaciones. Claro que se pueden desarrollar técnicas, como te acabo de indicar, mucho más refinadas, pero se requieren muchas veces cierto grado de experiencia para ser utilizadas. También dentro de lo que es la ingeniería social tenemos algo que seguramente has escuchado, que es la programación neurolingüística,
que es un modelo de funcionamiento entre la mente y el procesamiento de la información. Así, esto crea una experiencia para lo que es el desarrollo personal y se aplica en áreas como lo que es la psicoterapia y la educación. Hay estudios de la estructura de la experiencia subjetiva que hacen referencia a procesos y no a contenidos y proporcionan herramientas para la comunicación. También esto estudia la percepción a través de los sentidos como lo es el olfato, el gusto, el tacto. Asimismo, estudia todo lo que es nuestra organización del mundo y cómo lo percibimos. Respecto a esto, te permite conocer la percepción de otras personas sobre su realidad, por lo que hace posible conocer datos que ni las propias personas saben de sí mismas. La programación neurolingüística es sumamente importante en esta fase de hacking y muchas personas no saben que esto es hackear. Piensan que el manejo de la información es simplemente a través de las computadoras y como te acabo de indicar hace unos instantes, eso no es verdad. También tenemos algo que se llama la lectura en frío, que es un conjunto de técnicas para obtener información sobre las personas. Decimos que es en frío porque empezamos sin conocimiento previo y comenzamos a interpretar ciertas características de la persona. Para ello se utilizan especulaciones de alta probabilidad sobre el sujeto, recogiendo detalles sobre los aciertos, asimismo como haciendo conjeturas y luego reforzando lo que las personas reconozcan como formas válidas. Alguien experimentado puede conseguir rápidamente información acerca de un sujeto mediante el análisis y la observación de elementos superficiales, tales como por ejemplo lo que es el lenguaje corporal, la forma de hablar, la vestimenta, la apariencia, el género, la edad, la religión, asimismo el origen étnico y muchas otras características más. Por otra parte, también tenemos lo que es la ingeniería social inversa. La ingeniería social inversa, a diferencia de lo que ya te he explicado, describe una situación en la que la víctima realiza un contacto inicial y ofrece al atacante la información que éste deseaba. Por ejemplo, una persona tiene un problema y contacta a alguien que le pueda brindar una solución, cuando en realidad esta persona es quien creó el problema y la situación está bajo control absoluto de este último. En este caso, este es el atacante. Esta técnica de crear problemas es muy usual y se aplica en la mayoría de los casos, ya que sea de manera activa provoca el problema o pasiva que está esperando que el problema surja. La defensa contra esta técnica es un gran desafío debido a que es la víctima la que busca al atacante, eliminando sospechas sobre su buena o mala conducta. También tenemos lo que es el robo de identidad. El robo de identidad se refiere a un delito donde la persona utiliza la documentación y datos identificatorios de otras para realizar operaciones. Muchas veces son financieras, que evidentemente son conductas delictivas, asimismo como de pasaportes, de documentos de identidad. Y es importante destacar que muchas leyes no brindan suficiente protección para los casos de identidad robada, y esto es algo que ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo. También tenemos, por otra parte, que recordar que el contacto es todo. El contacto entre el atacante y la víctima puede realizarse de distintas maneras, como por ejemplo por medio de internet, teléfono o bien sea directamente de persona a persona. Cada caso tiene ventajas y desventajas, como te voy a mostrar a continuación. El contacto online. En el caso del contacto online, este incluye la navegación del correo electrónico, los sistemas de mensajería instantánea, así como lo que son las redes sociales y las comunidades virtuales. Los peligros asociados son similares, pero deben ser tenidos en cuenta por separado. No puedes ligar uno con otro. Lo que es el sitio web y el phishing. Los sitios web pueden ser simples páginas para navegar o completos sistemas de recolección de datos, dependiendo del objetivo con el que fueron programados.
Muchas veces los sitios maliciosos pueden incluir una verificación de vulnerabilidades en el equipo del cliente para así explotarla o bien inyectar algún script, spyware o otro tipo de malware para infectarlo y así robar sus datos personales. Debemos estar atentos a esta práctica, la cual se ha utilizado y se ha incrementado muchísimo recientemente. En el correo electrónico, evidentemente muchos o gran parte del phishing se realiza en el correo electrónico. Muchas veces se tienden a recibir mensajes de email a través de cuentas supuestamente, por ejemplo, actualmente está muy de moda el Netflix y asimismo algunos sistemas de pago, y tienden a enviarte correos electrónicos indicándote, por ejemplo, que tu cuenta Netflix fue suspendida por alguna razón o motivo, y esto es con el fin de que tú introduzcas tus datos de tarjeta de crédito, tus contraseñas para Netflix y todo este tipo de información, lo cual ellos utilizan para realizar ciertas fechorías. En el caso de las redes sociales, debemos recordar que las redes sociales es una estructura social en la que hay individuos y también existen relaciones de distintos tipos entre ellos. Al aparecer sitios web que brindan la funcionalidad de interconectar personas, nacen estas redes sociales virtuales. Ellas, debemos recordar que presentan un medio ideal para conectarse con amigos, posibles socios comerciales y también para averiguar ciertos datos. Por ejemplo, cuando vamos a incluir aplicaciones de terceros, se ha convertido, por ejemplo, las redes sociales en lugares muy peligrosos, ya que no son del todo controladas ni controlables, aunque si se limitaran en ciertos aspectos, se restaría cierto atractivo y funcionalidad a estas redes. Lo que hace único el problema es la solución del compromiso existente dentro de la necesidad de estar presente en la red, pero a la vez estar protegido. Por lo tanto, debemos mantener cierta privacidad para que nadie pueda utilizar maliciosamente nuestra información. Muchas veces ocurre que en el caso de personas que tienen mucha fama o que son personajes públicos, tienden a tener por seguridad dos cuentas, por ejemplo, en las redes sociales. Una como su personaje o como la personalidad que puedan tener, y la otra siempre tiende a ser su cuenta original, que es donde él realiza sus actividades con sus compañeros o sus amigos. Esto es muy importante. También tenemos lo que es el contacto directo, que la persona proporciona un medio de comunicación más completo, que es el diálogo, y puede ser un arma implacable. Hay personas que desarrollan mucho esta parte de lo que es el diálogo y tienden a sacar información. Si tú no tienes un oído bien preparado y no estás atento a las partes de la conversación, pueden sacar mucha información con respecto a ti. Debes estar atento. Asimismo, también tenemos lo que es el contacto telefónico. El teléfono muchas veces representa un medio más impersonal y a la vez más familiar que el contacto directo, por lo que suele utilizarse para tomar acciones que no se tomarían en persona. Dado que cada individuo realiza una representación mental diferente de su interlocutor, y esto permite simular personalidades con distintas características, asimismo las adecúa para distintas personas. No es lo mismo hablar con un joven que con un adulto o con un anciano. La tonalidad, los temas de conversación, inclusive la velocidad al hablar puede llegar a ser hasta diferente. Tenemos también algunas estrategias de protección, como podemos suponer, si no existe un firewall, ni tampoco tenemos un IDS, que es un sistema de detección de intrusos, ni tampoco un antivirus que nos proteja contra la ingeniería social. Sin embargo, podemos apoyarnos en protecciones asociadas a las políticas, procedimientos y reglas administrativas que están directamente relacionadas con lo que es la capacitación del personal. En este caso debemos realizar, como te acabo de decir o como te he dicho en otras clases, lo que es educación y concientización. Esta es el arma más poderosa en cuanto a los programas de concientización, y estos se basan en instruir a las personas a que puedan reconocer los comportamientos potencialmente peligrosos para ellos y para las
organizaciones, de manera que eviten caer en trampas que inteligentemente colocan los especialistas en este tema. Por supuesto que de manera más general la educación es la respuesta por excelencia a los problemas que tienen que ver con personas que caen engañadas frente a otras que abusan de su desconocimiento con respecto a algo. En el caso de las organizaciones, es realmente difícil controlar los entornos complejos donde hay muchas personas. En un ataque a una empresa se selecciona una víctima, previa identificación de empleados, como vimos en el video de la introducción. Muchas veces estos empleados se encuentran frustrados, inconformes, incrédulos, son principiantes, etc. Y esto luego se intenta crear una relación con el empleado y aprovecharla para alcanzar algún objetivo. En general, las primeras víctimas son los recepcionistas y las personas de los help desk. En un caso extremo, los atacantes se podrían presentar en una búsqueda laboral o una entrevista y así aprovechar a algún empleado descontento que quiera colaborar con ellos. Luego de conseguir acceso físico, se puede simular ser un empleado de limpieza, entregar comida, guardias de seguridad, etc. Todo lo que pudiste ver en la clase de introducción es lo que te estoy comentando en este momento. En el entorno personal, por ejemplo en el entorno hogareño, en tu entorno personal, el problema se suscita de una manera similar a las descritas a lo largo de esta clase, solo que con las técnicas enfocadas a una persona o grupo familiar en particular. Esto puede deberse a que el individuo forma parte de una estrategia de ataque y se requieren de sus datos personales o bien de un ataque dirigido donde la información de la persona es relevante a los fines de un atacante. El problema principal se da por el hecho de que en los hogares el eslabón más débil pueden ser los niños, que por razones obvias constituyen un eslabón aún más débil que los mismos adultos, dado a la naturaleza o a su natural inocencia, o a algún otro miembro de la familia. Ahora, aquí nos hemos centrado en una rama de la seguridad que no es específicamente técnica y que se basa en la interacción humana. ¿Por qué coloqué esto en el curso? Porque es importante que lo sepas y que hemos descrito muchos comportamientos típicos que son vulnerables y hacen que las principales técnicas que son utilizadas por los atacantes puedan ser a través de el trato entre las personas o el trato con ellos. También hemos analizado lo que son varias vías de comunicación que son empleadas por estas personas y por supuesto contramedidas que son sumamente importantes también conocerlas, asimismo como algunas estrategias de protección que te van a ser de mucha ayuda a lo largo de tu vida y de tu carrera profesional. Esto es todo hasta esta clase. Nos vemos en el siguiente comando.